Centro del país. Oigan, está Adán Ramírez Serret en este estudio, lo cual celebro porque viene a platicarnos de literatura, de libros, de todo lo que está alrededor de estos temas culturales que siempre son bien interesantes. Adán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jaime, muy bien, muy buenos días. Pues aquí muy contento de estar aquí contigo el domingo para hablar de libros. En vivo, sin duda, siempre estamos en vivo para hablar de libros. Y pues tuve la oportunidad de platicar con un escritor español llamado Mario Escobar, que escribe una novela sobre Auschwitz. Uno diría una más, pero no es una novela más. El libro se llama, desde el título es interesante, Canción de cuna de Auschwitz. Y es un libro sobre la integridad, sobre la fuerza, sobre el valor y cómo nunca te debes de dejar caer. Justamente se han hecho películas, ¿no? Se han hecho mil cosas, exacto. Esta mujer, se trata sobre una mujer, Helen, que siendo alemana, un día a los nazis, aparte de asesinar a los judíos, se les ocurre asesinar también a los gitanos, que son de esta estirpe que ellos dicen que no merecen estar vivos, y de un buen día para otro llegan a casa de esta mujer, Helen. Su esposo era judío, ella era gitano, perdón, ella era alemana, y deciden llevarse a los campos de concentración a su esposo, pero también a sus hijos, porque los hijos también tienen sangre impura desde los ojos de los nazis. Y bueno, él es historiador, Mario Escobar, y le pregunté por qué es importante decir las cosas en una novela, por qué no solo decirlo en un libro de historia, sino a partir de la narrativa de la ficción hablar de esto, y pues vamos a ver qué nos dijo en específico. Yo, como historiador, y he hecho muchos ensayos, me lo planteé, ¿no? Me planteé esa misma pregunta. Dije, ¿cómo puedo llegar a más gente y cómo puedo llegar no solo a la cabeza, ¿no? Porque a veces en este siglo XXI no es que falte información, sino yo lo que creo que falta es corazón, ¿no? El que la gente le llegue las historias y empatice tanto con lo que pasó, que se ponga en el lugar de las víctimas, ¿no? Y piensa, bueno, esto me puede pasar a mí o puede pasar en el futuro, ¿no? Y por eso me decidí a hacer una novela, ¿no? Creo que la ficción tiene la capacidad de meter a los lectores dentro del ambiente. Eso sí, buscando la mayor veracidad, que todos los detalles estuvieran cuidados, ¿no? Que no haya anacronismos, porque yo creo que el lector de novela, aunque lee para disfrutar naturalmente, pero novela no olvidemos que significa, viene del italiano noticia, ¿no? Novella es noticia y es una imitación de la realidad, pero hasta tal punto que sea casi como la misma realidad. Justamente te decía yo que esta es una novela sobre el valor, sobre la integridad, porque una vez que estás en Auschwitz, uno pensaría, mi vida está perdida. Incluso Helen le tocó estar en Auschwitz II, que no es el Auschwitz, ni siquiera era de ladrillo, muchas cosas eran ahí de madera, pocas cosas existen, pero hay algo importante que es nunca dejarte caer. Esta mujer en Auschwitz comienza a ser incluso un kinder, por eso se llama Canción de cuna de Auschwitz, con los niños que están ahí. Y comienza a generar una comunidad. Una comunidad, no, es impresionante, porque aparte esto es real, esto sucedió. A él se lo contaron esto, le dijeron, no, pues yo sufrí mucho, porque mis padres eran del campo de concentración gitano, y dijo, ¿a los gitanos también los persiguieron? Sí, claro, en algún momento. Entonces, nunca dejarte caer sobre la integridad, en contra del terror. Vamos a ver qué nos dijo Mario sobre esto. Sí, es un instinto, ¿no? Yo creo que nos lleva, y a veces ese instinto nos puede perjudicar, ¿no? Los nazis buscaban precisamente eso, animalizar a las personas, ¿no? Hacer que saliera ese instinto básico de quiero sobrevivir a toda costa y deshumanizarles. No se conformaban con tener capturados sus cuerpos, destrozar sus cuerpos, sino querían destrozar sus almas, ¿no? Y Helen resiste, ¿no? Helen dice, me podéis robar la libertad, robar el pan, tenerme aquí totalmente oprimida, pero no vais a conquistar mi alma, ¿no? Yo voy a mantener esa dignidad humana y para mí esa es la gran victoria de Helen, ¿no? Y además es capaz de transmitir eso a los demás. Es decir, bueno, no nos comportemos como animales, esta gente piensa que somos animales. Vamos a demostrarles que somos más humanos que ellos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran logro de Helen en el campo gitano. Son libros estos de la Segunda Guerra Mundial, Jaime, donde siempre que los estás leyendo, tu silla es demasiado cómoda, tu vaso de vino es muy bueno, tu café es delicioso, digamos, ves en las condiciones en las que estaban todos llenos de piojos, sabes que como los alimentaban los nazis a todos ellos. Bueno, alimentar es un verbo bastante rico para lo que vivían de sobras, se morían de hambre, cualquier persona que estuviera enferma los eliminaban, digamos. De repente hay una escena muy dura en este libro de Canción de cuna de Auschwitz, que hay una enfermedad, disentería me parece que es muy contagiosa, y deciden asesinar a todo un cuarto, niños, bebés. Entonces
cómo suceder a esto, cómo sobrevivir a esto. Y bueno, le pregunté justo a Mario qué valor es el que se necesita para estar allí y una vez saliendo de esto, seguir siendo un ser humano. Y pues vamos a ver qué nos dijo. Sí, además me gusta también aplicar, además de valor, valentía, la palabra coraje, ¿no? Porque creo que coraje es la valentía en acción, ¿no? Como dices tú. Hay una foto que yo creo que todos hemos visto, son mucha gente se la recordará, la tiene grabada, que hay toda una manifestación nazi, todos están con el brazo en alto y hay un hombre así. Y se ve al hombre con los brazos cruzados que no está haciendo eso, ¿no? Yo creo que lo llevo un poco los genes, ¿no? Me contaba mi madre que después de la guerra civil, en la posguerra, hubo un desfile por el pueblo donde vivían. Mi abuela no era de ese régimen y cuando pasó todos levantaron la mano porque había el saludo fascista también se usaba en España y mi abuela no levantó la mano y le dijo un falangista que era el grupo, levante la mano, levante la mano. No, no quiero levantar la mano y no levantó la mano. O sea, para mí eso es coraje, ¿no? Es decir, valentía en acción. No solo creo que estás haciendo mal o creo que vamos en un camino errado, sino me planto y me enfrento a una costa de mi vida si es posible. Creo que en realidad no hemos terminado de observar siempre lo terrible que fue eliminar y a nunca alguien. nos va a dejar de sorprender las Nunca atrocidades que sucedieron, ¿no? Hay que estarlo recordando siempre. Yo creo que en ese sentido la novela y la historia tenemos que estar diciendo y subrayando esto sucedió. Por ejemplo, es impresionante cómo por el hecho de ser gitano, por el hecho de ser judío, por el hecho de ser blanco, moreno, lo que sea, te persigan y te asesinen, tú siendo completamente inocente. Digamos, tú no escogiste ser lo que eres. Además que llegaran a tu país. A tu país, exactamente. Porque tú estabas en tu casa, en tu país, en tu tierra. En tu país, exactamente. Y llegaban, invadían y de ahí vámonos. Y era, sí, claro, fue un exterminio brutal. Y justamente lo que hace Mario Escobar en este libro es hablar de los gitanos que obviamente todos sabemos lo que les pasó a los judíos, pero no los gitanos, digamos, los gitanos incluso están olvidados ahí de la historia y desde el siglo XX, desde el XIX siempre han sido muy perseguidos con su propia lengua, su propia identidad. Y bueno, pues le pregunté a Mario en específico por qué había empezado a estudiar a los gitanos y este caso de heroicidad de esta mujer Helen, y pues vamos a ver qué nos dijo. Sí, no, ya en el Imperio empiezan las primeras leyes restrictivas hacia los gitanos, luego la República de Weimar y después en el régimen nazi ya se amplían aún más. Ya, por ejemplo, no solo estaba visto mal socialmente, sino antes del régimen nazi, los niños gitanos no podían estar en los parques con los niños arios, eso antes del régimen nazi. No podían ejercer ciertas profesiones los gitanos y les empiezan a registrar y a impedir la movilidad. Claro, el pueblo gitano es un pueblo nómada en muchos sentidos, ¿no? Sabemos que ese racismo era previo, por eso me gustaba mucho Helen. Yo llamo a Helen y siempre utilizo personajes como ella, personas como ella, personajes mestizos, puentes entre dos culturas, gente que rompe esos tabúes sociales y dice, no, ¿por qué? No somos tan diferentes, hay cosas buenas en los dos lados, ¿no? Y eso es una de las cosas que me atrajo, porque nos comunica con el mundo gitano, pero al mismo tiempo nos comunica con el no gitano, ¿no? Y los une en sí mismo y en esos hijos que tiene con su marido. Pues tú como periodista, Jaime, debes saber que hay temas que te apasionan de repente y te metes a ellos a investigarlos. Y que son mucho más sencillos de trabajar, ¿no? En ocasiones. Claro. Por ese gusto. Claro, por ese gusto te internas en él. Y bueno, algo que siempre sobre los historiadores o las novelas históricas que me causa mucha curiosidad es cómo entraron a ello, ¿no? Cómo le entraron, cómo le hincaron el diente. Y le pregunté justamente a Mario cómo había hecho la investigación y respondió unas cosas interesantes. Vamos a ver qué nos dijo. Pues es un viaje además compartido, ¿no? Porque fue mi esposa la que organizó todo, preparó todo, es una gran experta en esto, pero también me acompañó no solo físicamente, ella estuvo leyendo muchos libros que yo estaba ya hojeando y leyendo para investigar y para ambientarme en Auschwitz, y fue impactante. Fuimos a Cracovia, luego nos llevaron hasta Auschwitz, que está a 1 hora y pico de allí, y Auschwitz I es terrible, pero dices, bueno, todavía había unas mínimas condiciones, ¿no? De salubridad, eran edificios de ladrillo, vimos el muro negro donde se fusilaba a los prisioneros, vimos las cárceles tremendas, ¿no? Que eran solo de como 50 centímetros, los prisioneros estaban de pie en las cárceles esas, eran terribles, ¿no? Pero claro, cuando llegas a Auschwitz-Birkenau, primero llegas y vas viendo de lejos lo que es la entrada de Auschwitz terrible, ¿no? Que sale en la portada, por donde entraban los trenes, y te va ya encogiendo el alma un poco, las vías, ¿no? La última estación,
cuánta gente, esa fue su última estación, ¿no? Y cuando ya entras, fuimos en invierno, buena parte se ha destruido. La parte izquierda se construyó de ladrillo un poquito, porque destruyeron el pueblo original de Auschwitz y con los ladrillos eran tan ladrones los nazis que hasta robaron los ladrillos para hacer algunos edificios, pero el 99% era de madera, ¿no? Que de hecho se ha perdido mucho. Solo se conservan los primeros pabellones y puedes visitarlos, ¿no? Y cuando ya visitas sus condiciones de vida. Y luego ya fui al fondo, muy cerca del campo hospital, que está el campo gitano, porque quería estar exactamente donde estuvo Helen, pisar el mismo suelo, sentir las mismas emociones y ver lo que ella veía, ¿no? Hay una escena en el libro que yo creo que es difícil de entender para alguien que no está en un campo de exterminio, de concentración. Helen, cuando va a salir del campo gitano en un momento, no quiero desvelar mucho, pero va a salir, se siente angustiada, porque aún en el horror del campo gitano, esa era su cotidianidad, llevaba un tiempo allí, es como volver a entrar en otra cotidianidad terrible, ¿no? Para mí fue duro, pero en cambio el golpe me vino más al volver a mi casa y ese sentido de vacío, ¿no? De vacuidad, de sinsentido, ¿no? En cierto modo, ¿no? De la vida, es decir, cómo el ser humano, y como tú decías, no monstruos ni locos, sino gente normal fue capaz de matar y asesinar a millones de personas por ser diferentes, ¿no? Sin haber hecho ni cometido ningún crimen. Adán. Pues bueno, Jaime, quizás como para irnos al último byte es interesante, tú me dices que has estado en los campos de concentración de turista. Sí, de turista. Sí. Y sí, es una impresión, además, lo que se respira, lo que se vive, lo que se ve, y hay zonas donde los adecuaron para cómo se vivía en ese momento y cómo se veía en ese momento, y sí es muy impactante. Claro, esa fue la última pregunta que le hice a Mario Escobar. ¿Por qué seguir hablando sobre el nazismo? ¿Por qué seguir recordando pues para esto? No repetirlo, ¿no? Exactamente. Justamente. Para no perder la capacidad de que eso lo hicieron seres humanos contra seres humanos. Y sobre todo algo que sorprende mucho de los nazis es que no estaban locos. Uno pensaría en general, si no está loco, alguien que está... Sí, eran muy inteligentes. Exactamente. Eran muy de vanguardia, tenían avances en ese momento tecnológicos que hoy en día, pues, en la vida cotidiana, seguimos disfrutando algunos de ellos, que ¿no? es Alemania, la Volkswagen, Mercedes-Benz. Exactamente. Hugo Boss también. ¿Sabes que Hugo Boss era el que les diseñaba sus trajes? Sus trajes. Exactamente. Vaya, o sea, ese es el tema, ¿no? Es terrible, sí. Y pues vamos a ver qué nos dijo Mario sobre por qué seguir hablando de esto. Bertolt Brecht lo dijo de otra manera, ¿no? Cuando vinieron a por los comunistas, como yo no era comunista, no me importó. Cuando vinieron a por los judíos, como yo no era judío, no me importó. Y va haciendo una larga lista y dice, cuando vinieron a mí, ya no había remedio, ¿no? Ya no podía hacer otra cosa, ¿no? Y yo creo que a veces vemos en el otro, ¿no? Y no somos capaces de empatizar, decir, bueno, cada vez que se mata a un ser humano, en el fondo nos matan a todos, ¿no? Cada vez que se tortura a un ser humano, como única raza humana nos están haciendo lo mismo a todos, ¿no? Y ese es el mensaje que quiere transmitir el libro, ¿no? Eran gitanos, eran judíos, eran personas. Y matar a una persona, a un niño, como pasa en Auschwitz, a miles de niños, no tiene ninguna justificación, ¿no? Y la memoria es la única manera de no volver a repetirlo. Y cada generación tenemos que hacer ese esfuerzo de volver a recordarlo para que cosas como Auschwitz sean ya parte de la historia y nunca del presente de la humanidad. Adán Ramírez Serret, pues qué interesante, reflexivo y muy apetecible este libro, por muy fuerte que fue. Es un libro muy bien escrito. Yo creo que este puede ser en general un libro para regalar, un muy buen libro profundo que te enseña mucho, porque fíjate que dentro del horror descubres la belleza también del ser humano, la integridad, esa gente que nunca se derrumba y que a pesar de lo que suceda están incólumes y crean una historia hermosa dentro de toda esta peste y miseria que pudieron y que trajeron los nazis, ¿no? Oye, rápidamente, feria. Va a haber la Feria del Libro de Tepic, va a ser de este 9 de junio al 12 de junio, voy a estar por allá. Ah, ¿vas a andar allá? Sí, claro, va a estar Juan Villoro, que es nuestro gran escritor, Alejandro Magallanes, que es un poeta y diseñador, le van a hacer un homenaje y va a estar realmente increíble. Mañana es la rueda de prensa y pues ya les contaré qué tal. A ver qué nos puedes platicar y qué nos puedes traer, ¿no? Claro que sí, Jaime. Perfecto. Aquí les traeré todo, absolutamente. Bueno, pues ya te dejamos para que sigues y continúes en tu fin de semana, que se ve que está muy agradable. Muy bueno. Eso es bueno.